$6 millones por un único disparo congelado en el tiempo. Este es el revólver Colt que envió a Billy the Kid a la tumba. ¿O acaso no? El mundo lo conoce como la legendaria arma de Pat Garrett, el mismísimo icono de la justicia fronteriza. Pero, ¿y si la historia que alcanzó ese increíble precio se construyó sobre cimientos de secretos y mentiras? La primera e impactante verdad es esta: la pistola que hizo historia. Para empezar, no era de Pat Garrett, y el hombre al que se la quitó no fue Billy the Kid. Prepárate para la historia real, la que involucra la traición de un presidente, la desesperada caída en desgracia de un agente de la ley y una amarga guerra en los tribunales, librada por una viuda olvidada. Seguiremos esta pistola desde un polvoriento asedio hasta la barra de un sórdido salón, a través de una misteriosa muerte y una batalla legal que sacudió Texas. Descubriremos cómo un trozo de metal olvidado se convirtió en un tesoro nacional y buscaremos al millonario anónimo que lo compró, un coleccionista cuya identidad es el secreto final y explosivo de una saga en la que nada es lo que parece. Esto no es solo la historia de una pistola. Es una historia criminal de 140 años. Y cada giro sorprendente es cierto. Nuestra historia no comienza en la plaza de un pueblo bañada por el sol, ni con el veloz desenfunde de un duelo a pleno mediodía. Comienza en el frío miserable y cortante de un lugar llamado Stinking Springs, Nuevo México. La fecha es el 23 de diciembre de 1880 y el mundo está completamente helado. El viento aúlla a través de las desoladas llanuras, arrastrando hielo y arena, azotando los delgados muros de una mísera casa de piedra abandonada. Dentro, acurrucados buscando calor y sobreviviendo con las últimas gotas de esperanza, se encuentra lo que queda de la infame banda de Billy the Kid. Su legendaria suerte, al parecer, finalmente se ha secado tanto como el lecho del arroyo exterior. Durante días han estado atrapados, rodeados y perdiendo los nervios poco a poco. El hombre que los ha acorralado es el recién elegido sheriff del condado de Lincoln, Pat Garrett. Una figura alta e imponente, Garrett no es un héroe romántico que cabalga en solitario. Es un pragmático, un cazador, y ha traído una partida no de ayudantes con conciencia cívica, sino de curtidos vaqueros de Texas, pistoleros a sueldo pagados por los generosos bolsillos del magnate ganadero John Chisholm, un hombre que quería que el reinado de terror de Billy terminara por los medios que fueran necesarios. El asedio fue un asunto sombrío y agotador. Fue una guerra de desgaste librada contra el hambre y el frío paralizante. La partida de Garrett era paciente, estaba bien abastecida y posicionada para una victoria lenta, pero inevitable. Dentro de la casa de piedra, los forajidos, Billy the Kid, Charlie Bowder, Dave Rudabaugh, Tom Pickett y Billy Wilson solo podían esperar. La tensión era algo físico, tan denso como la escarcha en los muros de piedra. Eran ratas atrapadas, y lo sabían, cuando un amanecer pálido e implacable despuntó en el horizonte. El punto de quiebre finalmente llegó. Charlie Bowder,
quizás impulsado por la desesperación o un impulso fatalista de acabar de una vez, salió del refugio. La partida, confundiendo su silueta con la del Kid, desató una andanada devastadora. Los disparos resonaron en el aire gélido y Boulder se desplomó, su viaje terminando allí mismo, en el barro helado. Con su amigo muerto y su determinación destrozada, el espíritu de los forajidos se rompió. El famoso Billy the Kid, junto con los hombres que le quedaban, levantó las manos en señal de rendición. Es en las secuelas tranquilas y anticlimáticas de este asedio donde comienza la verdadera historia. Mientras los hombres capturados eran desarmados, tuvo lugar un intercambio rutinario, pero crucial. Los agentes de la ley de la época se regían por una ley no escrita que permitía quedarse con lo encontrado. Las armas confiscadas a los forajidos a menudo se guardaban como trofeos personales, recuerdos, o simplemente se reutilizaban como herramientas del oficio. Las propias armas de fuego de Billy the Kid se dispersaron a los cuatro vientos. Su rifle Winchester supuestamente fue a parar a un hombre llamado Beaver Smith, su caballo a otro miembro de la partida, y su pistola personal, según la leyenda, fue regalada al hermano de un cartero local. Pero Pat Garrett tenía la vista puesta en un botín diferente. Tomó posesión de un excelente revólver Colt Single Action Army, calibre 44, con su largo cañón de 7 pulgadas y media. Pero este Colt no pertenecía a Billy the Kid. Era el arma personal del otro Billy de la banda, Billy Wilson, una figura mucho menos notoria, cuyo nombre pronto se perdería en las notas a pie de página de la historia. Este es el secreto fundamental, el silencioso giro del destino sobre el que se construye toda la leyenda de los $6 millones. La pistola que se convertiría en el arma de fuego más famosa del oeste americano fue, en su momento de origen, una pieza de segunda mano, un botín de guerra arrebatado a un bandido común. No hubo un momento dramático en el que Garrett desarmara al propio Kid, ni una transferencia simbólica de poder del forajido al agente de la ley. Fue un acto práctico, casi burocrático, de confiscación. Garrett simplemente tomó la pistola, probablemente admirando su factura, y la añadió a su colección. En ese instante era solo otro revólver, pero el destino, o quizás la oscura poesía de la frontera, tenía otros planes. Este Colt específico, tomado de un hombre llamado Wilson, permanecería con Pat Garrett. Yacía en su funda, un paciente instrumento del destino, esperando la noche en que volvería a cruzarse con Billy the Kid y, con un único y estruendoso disparo, aseguraría su propia, brutal e inestimable inmortalidad. Los meses se suceden, llenos de persecuciones, encuentros fallidos y la creciente celebridad del fugitivo. Billy the Kid, tras haber escapado de la cárcel en un estallido de violencia espeluznante que dejó a 2 ayudantes del sheriff en su camino, se ha convertido más en un fantasma que en un hombre. Es un susurro en el viento, un espectro del chaparral. Pero todo fantasma tiene un lugar que frecuenta, y para Billy, ese lugar era Fort Sumner. Era su santuario, una comunidad de granjeros y pastores hispanos
donde no era un forajido, sino un amigo, un vecino, un joven conocido por su encanto y su afición a los bailes locales. Era el único lugar en la tierra donde se sentía a salvo. Y eso, en última instancia, sería su perdición. En la noche sofocante del 14 de julio de 1881, Pat Garrett, guiado por susurros e informantes, cabalgó silenciosamente hacia esa engañosa paz. El aire era denso y quieto, cargado con el calor de un verano de Nuevo México. Bajo un cielo sin luna, los edificios de adobe de Fort Sumner eran solo formas oscuras y silenciosas. Garrett no lideraba una partida esta vez. Era una sombra moviéndose entre otras sombras. Su persecución ahora intensamente personal. Se dirigió a la extensa casa de Pete Maxwell, un ranchero adinerado y conocido socio del Kid. La casa estaba a oscuras. Sus ocupantes dormían. Garrett se deslizó dentro, sus botas silenciosas sobre los suelos de tierra apisonada. Entró en el propio dormitorio de Maxwell, un santuario de oscuridad, y despertó suavemente al ranchero, exigiéndole saber el paradero de Billy. Maxwell, aterrorizado, solo pudo susurrar que el Kid estaba en algún lugar cercano, quizás en la propiedad. Mientras hablaban en tonos bajos y tensos, Garrett permaneció de pie en la opresiva negrura, con cada nervio en tensión. En su mano sostenía el peso frío y pesado del revólver Colt de Billy Wilson. El cañón de 7,5 pulgadas se sentía como una extensión de su propia voluntad, una varilla de sahorí que apuntaba hacia un destino violento. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Los únicos sonidos eran los grillos de fuera y el frenético latido de su propio corazón. Era un intruso en la oscuridad, un agente del destino esperando su momento. En ese mismo instante, Billy the Kid estaba cerca, descalzo y relajado, sintiendo la comodidad familiar de su refugio elegido. Se había estado quedando con un amigo y, sintiendo hambre, decidió caminar hasta la casa de Maxwell para cortar un trozo de carne de un animal colgado en el porche. Llevaba un cuchillo de carnicero en una mano y, según algunos relatos, su propia pistola en la otra. Subió al porche y vio a 2 de los ayudantes de Garrett sentados en las sombras, pero con la poca luz no los reconoció. Retrocedió lentamente, entrando por la puerta abierta del dormitorio de Pete Maxwell, sumido en la más absoluta oscuridad. Pasaba de la penumbra a la nada, sus ojos luchando por adaptarse. Vio una forma oscura de pie, cerca de la cama, y otra figura acostada. Confundido, incapaz de ver con claridad, gritó en español, su voz cortando el silencio. ¿Quién es? ¿Quién es? Esa voz fue su sentencia de muerte. En la sofocante oscuridad, Pat Garrett reconoció al instante la voz que había estado cazando durante meses. No hubo tiempo para advertencias, ni para proclamaciones legales o dramáticas últimas palabras. Solo hubo la reacción primaria e instintiva de un cazador que finalmente tiene a su presa acorralada. Garrett levantó el Colt. Disparó 2 veces. El primer disparo fue una explosión atronadora que rasgó la tranquila habitación. El fogonazo,
una grotesca fotografía instantánea que grabó a fuego la escena en la historia. El rostro aterrorizado de Maxwell en su cama, la silueta confusa de Billy y el propio Garrett, una imponente figura de venganza. Esa primera bala, disparada por el arma de Billy Wilson, alcanzó al Kid en el pecho, justo encima del corazón. Su viaje había terminado. Tropezó hacia atrás, cayendo, su breve, violenta y legendaria vida extinguida en un instante. El segundo disparo se desvió, incrustándose inofensivamente en la pared mientras el cuerpo de Billy golpeaba el suelo. Un silencio profundo y ensordecedor descendió sobre la habitación, más denso y pesado de lo que nunca lo había sido la oscuridad. El único olor era el aroma acre y picante de la pólvora quemada. En ese momento, tuvo lugar una transacción de inmensa importancia histórica. La leyenda de Billy the Kid, el hombre, había concluido, pero la leyenda del objeto, el revólver Colt Single Action Army, acababa de nacer. Ya no era un botín de guerra tomado de un forajido olvidado llamado Wilson. Ahora estaba consagrado por el suceso, bautizado en controversia y mito. Se había convertido en la pistola que abatió a Billy the Kid. Y mientras Pat Garrett permanecía en la oscuridad, con la pistola humeante aún en la mano, no podía imaginar que acababa de poner en marcha una nueva saga, la historia de una reliquia que los sobreviviría a todos, una historia de tribunales, coleccionistas y un enfrentamiento final de $6 millones. 141 años. Es un abismo de tiempo vasto e insondable. Es un siglo y medio lleno de recuerdos que se desvanecen, de historias exageradas, contadas en tabernas llenas de humo, y de la lenta e implacable decadencia de la verdad. Las generaciones han ido y venido. Las polvorientas calles de Fort Sumner han sido pavimentadas. El mundo de la frontera, con su brutal inmediatez y sus rígidos códigos morales, se ha evaporado en el mito. Entonces, ¿cómo diablos podemos estar tan seguros? ¿Cómo salvamos esa enorme brecha en el tiempo y afirmamos con algún grado de certeza que la pieza específica de acero azulado y nogal gastado que se vendió en la casa de subastas Bonhams en Los Ángeles por la asombrosa suma de $6,030,313 es la misma que Pat Garrett sostuvo en aquella habitación a oscuras, en un mundo inundado de imitaciones, falsificaciones y artefactos fraudulentos de Billy the Kid, desde fotografías falsas hasta pistolas fabricadas décadas después de su muerte? ¿Qué hace que ésta sea diferente? ¿Cómo demostramos que es la auténtica? La respuesta no se encuentra en una única y dramática revelación. Es un proceso meticuloso, una forma de trabajo detectivesco histórico tan arduo y complejo como cualquier persecución. La clave reside en una sola y poderosa palabra: procedencia. La procedencia es la biografía de un objeto. Es una cadena de custodia, un rastro documental ininterrumpido que registra quién lo poseyó, cuándo y dónde. Es el rastreo minucioso de un artefacto desde el momento de su creación hasta el día de hoy. Para este revólver Colt en particular, esa cadena no es una línea simple y recta. Es un asunto enrevesado y caótico,
una historia que serpentea por los oscuros callejones de la historia estadounidense. Es una saga que involucra no solo a agentes de la ley y forajidos, sino también a un presidente de los Estados Unidos despechado, a un héroe desesperado y fracasado, a un pleito desgarrador librado por una viuda decidida, e incluso un suicidio que, contra todo pronóstico, no logró ser la última palabra. No se trata solo de viejos recibos y cartas polvorientas. Es un drama judicial en toda regla, una batalla de voluntades que se desarrolló durante décadas. Seguir el rastro de esta pistola es ir quitando las capas del mito para exponer las crudas historias humanas que se esconden debajo. Primero, debemos entender al hombre que hizo famosa la pistola, el propio Pat Garrett. Pensamos en él como el estoico agente de la ley de voluntad de hierro, el héroe que trajo el orden al caos. Pero los años que siguieron a aquel disparo no fueron amables con él. El hombre que puso fin a la leyenda de Billy the Kid pronto vería su propia vida desmoronarse en una tragedia lenta, dolorosa y profundamente pública. El viaje de la pistola no comienza con ella colgada con orgullo sobre una chimenea, sino convirtiéndose en un símbolo de la desesperación de su dueño. Para encontrar la verdad, primero debemos seguir a Pat Garrett en la espiral descendente que finalmente lo separaría de su posesión más famosa, preparando el escenario para un siglo de conflictos e intrigas. Para entender cómo un artefacto histórico de valor incalculable terminó en una transacción similar a un empeño, primero hay que comprender la espectacular caída en desgracia del hombre que lo empuñó. Tras los sucesos de Fort Sumner, Pat Garrett fue, por un momento, el agente de la ley más célebre de América. Había logrado lo imposible. Había cazado y despachado al forajido más notorio de la nación. Su nombre estaba en boca de todos, desde los pilluelos de la calle hasta los senadores. Esta fama, creía él, era su pasaporte a una vida cómoda y respetada, un escape permanente del trabajo ingrato y duro de un sheriff de la frontera. Su ambición lo llevó a buscar un prestigioso nombramiento federal y por un tiempo tuvo un éxito más allá de sus sueños más locos. En una decisión que sorprendió a muchos, el presidente Theodore Roosevelt, un hombre con una profunda fascinación por los personajes rudos del oeste, nombró a Garrett recaudador de aduanas en El Paso, Texas. Era un puesto poderoso y lucrativo, muy lejos de perseguir cuatreros por el desierto. Pat Garrett, el antiguo cazador de búfalos y sheriff de pueblo, finalmente había llegado a la cima. Pero los pasillos del poder en Washington eran un terreno mucho más traicionero que las llanuras de Nuevo México. Garrett era un hombre de la frontera, directo, orgulloso y completamente carente de la sutil gracia política que se requería para el puesto. Sus amigos no eran senadores ni diplomáticos, eran rancheros, dueños de salones y, para ser sinceros, jugadores profesionales. Y fue una de estas amistades la que resultaría ser su perdición. El hombre en el centro de su caída fue Tom Powers, una figura carismática pero controvertida que era dueño del opulento Coney Island Saloon en El Paso. Powers era amigo de Garrett y, lo que es más importante,
su respaldo financiero. Cuando el presidente Roosevelt visitó Texas, Garrett, en un momento de juicio catastróficamente erróneo, decidió presentar a su benefactor al presidente, sabiendo perfectamente que Roosevelt, un defensor de la reforma moral, nunca le daría la mano al dueño de un salón. Garrett presentó a Powers como un prominente ganadero de Texas. La mentira fue audaz y estaba condenada al fracaso desde el principio. La prensa, oliendo el escándalo, se dio un festín. Periódicos de todo el país publicaron titulares que se burlaban de la situación, pintando un cuadro del rudo agente de la ley tratando de engañar al presidente de los Estados Unidos. Roosevelt, un hombre que valoraba la integridad por encima de todo, estaba furioso. Sintió que le habían tomado el pelo, que su cargo había sido despreciado por un engaño de trastienda. Las consecuencias políticas fueron rápidas y brutales. Los poderosos enemigos de Garrett en Texas y Washington aprovecharon la oportunidad. Y cuando llegó el momento de renovar su cargo, el presidente, guardando un profundo rencor personal, se negó a volver a nombrarlo. En un instante, Pat Garrett pasó de ser un célebre funcionario federal a un hombre de 50 y tantos años, sin empleo, con la reputación manchada y una creciente lista de enemigos. El héroe que mató a Billy the Kid fue desechado sin contemplaciones. Esta humillación pública fue el comienzo de un largo, lento y agónico declive. Garrett regresó a Nuevo México, un hombre orgulloso obligado a tragarse su amargura. Probó suerte con la ganadería, pero una serie de malas inversiones y una sequía devastadora lo llevaron al borde de la ruina financiera. Bebía más. Su legendario estoicismo daba paso a episodios de ira y desesperación. El hombre, que una vez había sido un símbolo de resolución inquebrantable, ahora se estaba ahogando en deudas y whisky. Fue durante estos años oscuros cuando recurrió, una vez más, a su viejo amigo, Tom Powers. La naturaleza exacta de su última transacción se pierde en la niebla de la historia. ¿Fue un préstamo? ¿Una venta? ¿Se usó la pistola como garantía para una deuda de juego? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es esto. El revólver Colt, la misma arma que había definido la vida de Garrett y asegurado su lugar en la historia, pasó de sus manos a las del dueño del salón de El Paso. La pistola que había puesto fin a la historia de Billy the Kid era ahora solo una curiosidad más, destinada a ser exhibida detrás de la barra del Coney Island Saloon, un testigo silencioso de la trágica y vertiginosa caída de su antiguo dueño. Durante años, el revólver Colt permaneció en su nuevo hogar, un extraño y silencioso residente del Coney Island Saloon. Descansaba bajo un cristal detrás de la larga y pulida barra de caoba, acomodado entre botellas de whisky y cajas de puros. Para el observador casual, era solo otra pieza de memorabilia de la frontera, un toque de color local en una ciudad llena de ellos. Los clientes ocasionalmente preguntaban al camarero por la vieja pistola, y él respondía con naturalidad una frase que era a la vez una anécdota y una verdad olvidada. Esa es la pistola que mató a Billy the Kid. Para la mayoría era una anécdota curiosa,
una historia divertida que contar mientras se tomaban una copa, pero nada más. La pistola era una reliquia, y su famoso antiguo dueño, Pat Garrett, se desvanecía en la oscuridad, su heroico legado empañado por sus fracasos posteriores. El recuerdo del propio Billy the Kid también comenzaba a decaer, su historia convirtiéndose en uno más de los muchos cuentos violentos de una era pasada. La pistola, al parecer, estaba destinada a convertirse en una polvorienta nota a pie de página en la historia de un único salón de El Paso. Entonces, en 1915, el destino entró por las puertas batientes en la forma de un hombre llamado Walter Noble Burns. Burns no era un cazador de tesoros ni un historiador. Era un periodista curtido del Chicago Tribune, enviado a la frontera para cubrir las explosivas incursiones del revolucionario mexicano Pancho Villa. Mientras estaba en El Paso, buscando historias y empapándose del ambiente local, se encontró en el Coney Island Saloon. Como muchos antes que él, se fijó en la vieja pistola detrás de la barra y le preguntó al camarero por ella. Recibió la misma respuesta casual y ensayada. Pero para Burns, esto no era solo una curiosidad pasajera. Era un escritor con un agudo instinto para las grandes historias, y en esa simple frase vio el destello de algo épico. Las palabras del camarero plantaron una semilla en su mente, una semilla que, con el tiempo, crecería hasta convertirse en una leyenda imponente. Burns nunca olvidó aquel encuentro. La imagen de la pistola, la naturalidad de su exhibición y la inmensa historia que representaba lo cautivaron. Durante los años siguientes, se dedicó en cuerpo y alma a investigar la vida y la época del joven forajido. Localizó a veteranos, entrevistó a miembros supervivientes de la partida de Garrett y rebuscó en archivos judiciales y recortes de periódicos amarillentos. Tenía la misión de resucitar una historia que América casi había olvidado. En 1926, el fruto de su trabajo fue publicado. El libro se tituló The Saga of Billy the Kid. No era una historia seca y académica. Era una obra maestra de la narrativa popular, un relato romántico, emocionante y altamente dramatizado que pintaba al Kid no como un asesino despiadado, sino como un joven rebelde e incomprendido, una especie de Robin Hood del Pecos. El libro fue una auténtica sensación. Voló de las estanterías, convirtiéndose en un bestseller nacional y reavivando por sí solo la fascinación de América por el lejano oeste. De repente, Billy the Kid había vuelto. Era más famoso muerto de lo que nunca lo había sido en vida. Y con su resurrección, los objetos olvidados de su vida y su muerte se transformaron instantáneamente de meros artefactos en reliquias sagradas. La pistola en el salón de Tom Powers ya no era solo una curiosidad de taberna. Gracias al exitoso libro de Burns, ahora era un vínculo tangible con un mito nacional, casi una reliquia sagrada. La afirmación casual de un camarero, repetida durante años, había sido amplificada y legitimada a una escala masiva. La procedencia de la pistola, que hasta entonces había sido puramente oral y local,
quedaba ahora cimentada en las páginas de un libro superventas. Walter Noble Burns, en su búsqueda de una gran historia, había hecho más que escribir una biografía. Sin darse cuenta, se había convertido en el autentificador más importante en la historia de la pistola. Había puesto el foco de atención nacional en un rincón polvoriento de un salón de El Paso y, al hacerlo, se había asegurado de que el viejo Colt de Billy Wilson nunca más fuera olvidado. Su viaje para convertirse en una leyenda multimillonaria acababa de dar un salto gigante y decisivo. La nueva fama del revólver trajo consigo una ola de consecuencias intensas y, en última instancia, trágicas. Tom Powers, el dueño del salón que había adquirido la pistola de un desesperado Pat Garrett, era ahora el orgulloso propietario de un auténtico tesoro nacional. Como dueño del Coney Island Saloon y otros negocios exitosos, se había convertido en una figura rica e influyente en El Paso. Pero mientras su fortuna crecía, su salud comenzó a fallar. En 1930 le diagnosticaron un cáncer, una enfermedad implacable que empezó a devorar su cuerpo y su espíritu. Ante un pronóstico sombrío y un dolor creciente, Powers tomó una decisión desesperada y dramática. En una escena que podría haber sido arrancada de una de las novelas baratas que su pistola había inspirado, tomó un revólver, no el famoso Colt, sino otro, y se disparó directamente en el corazón. Pero en un giro final y extraño, digno de su tumultuosa vida, el intento de suicidio fracasó. La bala erró el blanco por una fracción de pulgada y, asombrosamente, sobrevivió. Durante 3 meses agónicos, permaneció en un limbo, un hombre atrapado entre la vida y una salida final, antes de sucumbir finalmente a su enfermedad en 1931. El fallecimiento de Tom Powers no trajo consigo el cierre. En su lugar, abrió de par en par las puertas a un capítulo nuevo y amargo en la historia de la pistola. Una guerra legal en toda regla. La noticia de la muerte de Powers y de la existencia de su ahora famosa pistola llegó a un hogar pequeño y modesto, en Las Cruces, Nuevo México. Llegó a Apolinaria Garrett, la viuda de Pat Garrett. Durante décadas había vivido una vida tranquila, una figura olvidada y eclipsada por el complicado legado de su marido, pero nunca había olvidado el revólver Colt. No lo veía como un artefacto de celebridad, sino como una parte de la historia de su familia, un bien valioso que les habían arrebatado injustamente durante sus días más oscuros. Creyendo que la pistola le pertenecía por derecho, hizo algo extraordinario para una mujer de su época y de medios modestos. Decidió luchar. Apolinaria presentó una demanda contra el poderoso y acaudalado patrimonio de Tom Powers, exigiendo la devolución inmediata de la pistola. La batalla judicial fue una clásica lucha de David contra Goliat. Por un lado estaba el formidable patrimonio de Powers, armado con abogados de alto coste, y la alegación de que Tom Powers había comprado legítimamente la pistola o la había recibido como pago de un préstamo importante. Argumentaban que Pat Garrett, en su desesperación, había vendido voluntaria y legalmente su posesión más famosa. Al otro lado
estaba Apolinaria, una viuda decidida con poco más que su propio testimonio y un poderoso argumento moral. Sus abogados sostenían que la pistola era un bien ganancial, según la ley de Texas. Como tal, Pat no podría haber vendido, regalado o incluso usado como garantía legalmente un bien familiar tan significativo sin el consentimiento explícito y por escrito de ella, un consentimiento que nunca había dado. El caso se convirtió en una sensación local, una guerra indirecta librada por los legados de dos de las figuras más famosas de la región. Las disputas legales se prolongaron durante años, un proceso lento y arduo que escudriñó los confusos detalles de los últimos y desesperados años de Pat Garrett. Se llamó a testigos, se debatieron viejas deudas y la naturaleza misma de un acuerdo verbal de hacía décadas se puso bajo el microscopio legal. Finalmente, el 7 de octubre de 1934, el Tribunal Supremo de Texas emitió su veredicto definitivo. En una decisión histórica, el tribunal falló a favor de la viuda. Ratificaron su argumento legal, dictaminando que Pat Garrett no tenía derecho legal a transferir la propiedad del revólver sin el consentimiento de Apolinaria. Se ordenó al patrimonio de Powers que entregara la pistola. Después de años siendo una atracción de salón y el trofeo de un hombre rico, la pistola que mató a Billy the Kid volvía a casa. Apolinaria Garrett, la mujer silenciosa que se negó a ser olvidada, posó para una fotografía de periódico en el porche de su humilde casa, con el legendario Colt finalmente descansando en sus manos. Un amigo, intentando consolarla tras la larga y costosa batalla legal, comentó que la pistola podría valer ahora hasta $500, una cifra que, en plena Gran Depresión, parecía una pequeña fortuna. Nadie en ese momento podría haber imaginado cuán vasta subestimación resultaría ser aquello. La victoria de Apolinaria Garrett fue dulce, pero trágicamente breve. Tras haber recuperado el símbolo más potente del legado de su difunto marido, fue brevemente el centro de atención local. Apenas 2 semanas después de la decisión del tribunal, fue honrada como gran mariscal en un desfile en Roswell, Nuevo México, un vínculo viviente con los legendarios días de la frontera. Desfiló en la procesión, una figura de serena dignidad, la guardiana de una historia que había cautivado a la nación. Pero el estrés de la larga batalla legal y el peso de los años le habían pasado factura. Poco después del desfile, apenas 15 días después de que se tomara aquella foto triunfal en su porche, Apolinaria Garrett falleció. Había librado su gran batalla y había ganado, asegurando el futuro de la pistola para su familia, pero no viviría para ver lo que ese futuro deparaba. El revólver Colt, ahora legal y oficialmente de vuelta en manos de la familia Garrett, pasó a sus hijos, convirtiéndose en una reliquia familiar preciada, casi sagrada. Durante casi medio siglo, la pistola desapareció de la vista del público. Ya no era una curiosidad de salón o una prueba judicial. Era una posesión privada, su historia susurrada dentro de la familia en lugar de ser gritada en los titulares. Se conservó con esmero una conexión tangible
con un patriarca famoso y formidable. El mundo exterior siguió adelante. América libró nuevas guerras, nacieron nuevas leyendas, y el lejano oeste retrocedió aún más al reino del cine y las novelas baratas. Pero la pistola esperaba. Su valor, tanto histórico como monetario, aumentando silenciosamente con cada década que pasaba. La familia Garrett entendía lo que tenía. Eran los custodios de un verdadero icono americano. Este tranquilo período de custodia llegó a su fin en 1983, cuando Jarvis Garrett, el hijo de Pat, tomó la decisión de vender la pistola. La era de la reliquia familiar había terminado. La era del coleccionable de alto valor había comenzado. El revólver se vendió a un coleccionista privado y luego a otro, moviéndose a través del discreto y exclusivo mundo de los artefactos históricos de alta gama. Finalmente, encontró su camino hacia lo que muchos consideran la colección privada más importante de objetos del oeste jamás reunida, la colección de Jim y Teresa Earl de College Station, Texas. Los Earl no eran solo coleccionistas, eran apasionados historiadores y conservacionistas. Su colección era un verdadero museo del oeste americano y ahora contenía el premio definitivo. En un golpe de poesía histórica, los Earl también lograron adquirir la otra arma de fuego clave de aquel fatídico día, el rifle Winchester que Pat Garrett también había confiscado a Billy Wilson en Stinking Springs. Las dos armas, separadas durante un siglo, finalmente se reunían. Dos testigos silenciosos de los mismos momentos cruciales de la historia. Durante décadas, siguieron siendo las joyas de la corona de la colección Earl. Tras el fallecimiento de Jim Earl, en 2019, sus hijos se enfrentaron a la monumental tarea de gestionar este increíble legado. Decidieron que estos artefactos eran demasiado importantes para permanecer ocultos. Pertenecían al mundo, a la historia. Tomaron la decisión de sacar toda la colección a subasta. La pieza central, por supuesto, era el Colt. El 27 de agosto de 2021, en la casa de subastas Bonhams de Los Ángeles, llegó el momento. La puja fue encarnizada, una batalla global librada a través de líneas telefónicas y portales online. El precio subió a un ritmo vertiginoso, rompiendo todas las expectativas y récords. Cuando cayó el martillo final, la sala quedó sumida en un silencio atónito. La pistola que le dijeron a Apolinaria Garrett que podría valer $500 se había vendido por la increíble cifra de $6,30,313. Fue un récord mundial, el precio más alto jamás pagado por un arma de fuego en una subasta. El fogonazo de aquella habitación oscura en 1881 acababa de producir un último y espectacular eco de $1 millón que se escuchó en todo el mundo. El martillo cae, el récord se rompe y el subastador declara el Colt vendido. Una historia que comenzó con una bocanada de humo de pólvora negra en una habitación oscura parece haber llegado a su espectacular conclusión multimillonaria. Pero en el mundo del lejano oeste, las leyendas
rara vez terminan de forma tan limpia. De hecho, la venta de la pistola creó un último y tentador misterio. Una pregunta que ahora se cierne sobre toda la saga. ¿Quién era exactamente la persona al otro lado de esa línea telefónica? ¿Quién es el comprador anónimo, con los recursos y la voluntad de pagar más de $6 millones por una sola arma de fuego? La casa de subastas, obligada por estrictas normas de confidencialidad, ha guardado silencio. El comprador, declararon, deseaba permanecer en el más completo anonimato. En un instante, la pistola desapareció una vez más de la vista del público, esfumándose en una colección privada tan secreta como acaudalada. Pero el mundo del coleccionismo del oeste de alto nivel es pequeño y ferozmente apasionado. Los secretos son difíciles de guardar y la especulación campa a sus anchas. Casi de inmediato comenzó a surgir una única y convincente teoría, susurrada entre historiadores, coleccionistas y aficionados obsesivos de la época. La teoría se centra en otro artefacto casi igualmente mítico de la vida de Billy the Kid, la única fotografía definitivamente autentificada del forajido, el famoso ferrotipo de Upham. Esa pequeña y modesta imagen que muestra a un joven engreído sosteniendo un rifle es en sí misma un objeto multimillonario. Durante décadas ha estado en posesión de un solo hombre, un multimillonario coleccionista de alto perfil y muy reservado, conocido por su obsesión por adquirir las piezas más raras e icónicas de la historia estadounidense. La lógica es tan simple como emocionante. ¿Qué es lo único más increíble que poseer la única foto autentificada de Billy the Kid? Poseer la foto y la pistola que acabó con su vida. Unir estos dos artefactos bajo un mismo techo sería crear una colección de una importancia sin parangón. Sería la pareja definitiva, el alfa y el omega de la leyenda de Billy the Kid, el hombre que posee la foto, cuyo nombre surge constantemente en estas conversaciones discretas, tiene los medios, el motivo y la pasión conocida para realizar una compra tan monumental. Aunque no hay pruebas concretas, la evidencia circunstancial es abrumadora en la mente de muchos. La idea de que una sola persona posee ahora tanto la imagen indiscutible del hombre como el arma indiscutible de su muerte es poderosa. Y si somos sinceros, esperamos que sea verdad. En un mundo inundado de imitaciones baratas y reclamaciones fraudulentas, donde innumerables pistolas de Billy the Kid se venden en mercadillos y subastas online, este Colt específico se erige en solitario. Su historia está respaldada por un asedio sangriento, la furia de un presidente, las lágrimas de una viuda, un veredicto judicial y un rastro documental de un siglo. Su autenticidad es sólida como una roca. La idea de que esta reliquia intachable esté ahora emparejada con su alma gemela fotográfica aporta una cierta justicia poética a la historia. Sugiere un lugar de descanso final y tranquilo para la leyenda, donde los dos objetos físicos más importantes ligados a la vida y muerte de Billy the Kid se conservan juntos, un conjunto armonizado de la mitología americana, a salvo del ruido
y la confusión del mundo moderno. Así que, ahí está. El viaje ha concluido. Un viaje que no comenzó con Pat Garrett, sino con un forajido olvidado llamado Billy Wilson, y que no terminó con un estruendo, sino con el discreto y anónimo clic de una puja telefónica. La historia de esta pistola es un reflejo perfecto del propio lejano oeste. Brutal, complicado y mucho más extraño que los simples mitos que nos contamos. Nos enseña que la historia no es un monumento estático, sino algo vivo, que respira, que puede perderse, redescubrirse, disputarse en los tribunales y finalmente recibir una etiqueta con un precio que habría sido inimaginable para los hombres que la empuñaron por primera vez. Pat Garrett disparó una sola bala que costó menos de un centavo, acabando con una vida en un instante. Pero esa única acción desencadenó una reacción en cadena, una persecución de 140 años por parte de historiadores, reporteros, abogados y coleccionistas, todos persiguiendo el fantasma de aquel único momento. Piensen en la pura y asombrosa ironía. Billy the Kid, un joven que vivió y pereció en la pobreza, se ha convertido en una industria multimillonaria. Nunca sacó provecho de su propia notoriedad. Murió descalzo, sin nada a su nombre más que la ropa barata que llevaba puesta, y una reputación que, en aquel momento, era más infame que gloriosa. Se convirtió en leyenda solo después de haberse ido, su historia pulida y romantizada hasta brillar. Pero la pistola, el objeto frío e inanimado que puso fin a su historia, triunfó donde él fracasó. Sobrevivió, acumuló valor, reunió historias, sobrevivió a cada una de las personas implicadas en el drama original y, finalmente, alcanzó el tipo de riqueza y fama con el que sus dueños originales solo podían soñar. Al final, puede que Pat Garrett silenciara a Billy the Kid, pero no pudo silenciar el eco del disparo que efectuó. Ese eco reverberó a través del tiempo, volviéndose más fuerte y valioso con cada década que pasaba. Se convirtió en el débil susurro de un cuento en un salón, en la trama central de un libro superventas, en el Kid de una amarga disputa legal y, finalmente, en el crescendo de una subasta de récord mundial que acaparó titulares. La leyenda del hombre y la leyenda de la pistola están entrelazadas para siempre, pero sus destinos no podrían ser más diferentes. Una es la historia de una vida corta y violenta y una tumba solitaria. La otra es una historia de supervivencia, transformación y un último fogonazo de $6 millones, cuyo eco resonó en todo el mundo.